Decíamos más temprano que la empresa Fábricas Nacionales de Cerveza revisará su decisión de cerrar la planta de Minas en La Valleja si es que encuentra avances en las mesas de negociación que el gobierno instaló por intermedio de dos ministerios, el de Industria, Energía y Minería y el de Trabajo y Seguridad Social. Por esta razón, la Federación de Obreros de la Bebida, FOEB, levantará las medidas a partir de este mediodía. Ayer justamente hubo una reunión tripartita y justamente por esas razones que estamos con el presidente de Pilsen, Fernando Ferreira, e integrante además, secretario general de la FOEB, Fernando. Presidente de la FOEB. Presidente de la FOEB. Bueno, muy buenos días, gracias por acompañarnos estos minutos. No, buenos días a ustedes, gracias por la invitación. Ayer fue una jornada importante entonces. Sí, efectivamente, después de la muy buena movilización que tuvimos el día miércoles aquí en Montevideo, con miles de compañeros de todo el país, a la tarde nos convocó el Ministerio de Trabajo a un ámbito tripartito, donde, bueno, se expusieron algunas de las situaciones que tenemos al día de la fecha. Para nosotros era importante para poder levantar, no digo levantar definitivamente, creo que esto es un cuarto intermedio, digamos, ¿no? Claro, decíamos hoy transitoriamente se levantan las medidas. Exactamente, porque no sabemos el final, digamos, de la historia, ¿no? Precisábamos sí que FNC dejara sin efecto su decisión de cerrar la planta Minas. Ayer mostró disposición a revisar esa instancia, de acuerdo a cómo avancen dos mesas de negociación que ya había anunciado el Ministerio de Trabajo, si no me equivoco, el lunes 5, una en el ámbito industrial, que es la que va a mirar los costos y demás, que la empresa aduce como uno de sus problemas de competitividad, con 4 ministerios: Ambiente, Industria, Economía, el Ministerio de Trabajo, con algunos entes del Estado, como por ejemplo la UTE, y creo que también participó OCE. Y bueno, y la otra, la laboral, que es la que tiene con nosotros, que tiene el lunes próximo una segunda etapa, donde, bueno, allí pondrá sobre la mesa cómo quiere trabajar, si es que vuelve a trabajar en Planta Minas, con qué personal, qué actividad tendrán, porque, bueno, dentro de las cosas que se plantearon ayer era que era parte de retornable, o sea, el vidrio se va a hacer en Montevideo y no en Minas. Entonces, bueno, hay que ver cómo afecta esto a la plantilla general de FNC en Minas, y bueno, cuál es la labor que van a tener los compañeros allá. Hemos dicho estos días, no sé si el dato es correcto, que son 150 los puestos de trabajo en Minas. Sí, en total sí, o sea, hay una plantilla efectiva, una plantilla SAFRAL, personal afiliado al sindicato y personal que no. Y hacemos este paréntesis porque a la hora de la negociación, quien no es afiliado al sindicato ha tomado una decisión de que nosotros no seamos sus representantes. O sea que cuando estén sobre la mesa los puestos de trabajo, unos negociarán a través del sindicato y otros lo harán de manera individual, como ha sido hasta ahora, por su decisión propia, ¿no? ¿Se puede decir que la empresa estaba tensando al gobierno para obtener determinados prebendas, se puede decir? Yo creo que es un poco la sensación que queda, ¿no? No es, digamos, con esto no digo que sea la posición ni del sindicato de la federación. Desde mi punto de vista personal, yo creo que sí, que algo de eso hay, porque bueno, nosotros decimos que hasta abril de este año, 30 de abril, veníamos trabajando de manera normal, ambas plantas operativas, con la cantidad de gente que las mismas tienen. Si bien había un anuncio de seguro de paro por parte de la empresa para los meses de mayo primero, tanto la línea de cerveza Montevideo como la de Minas, después se sumó junio, pero bueno, no había una decisión o no se avisoraba en el horizonte una posibilidad de cierre, más allá que hemos escuchado a la Cámara de Industria, el presidente de la Cámara de Industria también, decir que esto era un escenario que se tenía hace tiempo. O sea, se ve que en algunas conversaciones intra Cámara de Industria había alguna posibilidad o alguien sabía ya que esto se estaba manejando. Evidentemente estas decisiones no se toman de un día para el otro, se conversan mucho en las multinacionales porque son decisiones que vienen sí de otro país, ¿no? Desde la matriz. Exactamente. Que en este caso está instalada. Y bueno, nosotros, en el caso acá de Uruguay, depende de Brasil. La matriz que maneja, yo creo que América y gran parte del mundo está en San Pablo, más allá de que el grupo es una multinacional de las primeras cerveceras del mundo, ¿no? Que tiene también Bruselas, Nueva York, en fin, un montón de casas, pero la fundamental para nosotros es San Pablo. Ahora, da la sensación de que para estas grandes empresas cualquier monedita sirve, ¿no? Porque, digo, el instalarse en Uruguay no es un gran mercado, pero cuando deciden ingresar
es porque hacen un estudio de mercado previamente. ¿Cambiaron tanto las condiciones para que tome esta decisión ahora la empresa? Bien, acá una cosa que siempre hay que tener en claro es que nunca pierden, ¿no?, las multinacionales. O sea, lo que hay es que bajó su tasa de ganancia. Bueno, entonces cuando se aspira, en este caso, a tener una ganancia X, cuando no se logra, bueno, vienen todos este tipo de ajustes, no solo en el caso de la bebida, en todas, ¿no? Hace poco vimos como Fanacif dejaba de trabajar en Uruguay, Grupo Gloria, entonces, bueno, Uruguay venía de un consumo de 16 litros per cápita de cerveza a fines de la década del 90, principios del 2000, y dispara a 30. ¿No? Entonces duplica casi su consumo, y es ahí donde empieza a aparecer Ambev en el año 99-2000, que compra la planta de Paysandú, La Valleja, ambas, y bueno, y después por una situación que se da en Argentina con la paridad peso-dólar, donde Quilmes le debía mucha plata por la compra de Pepsi en Brasil, se queda también con el grupo Quilmes. Entonces ahí pasan las tres cerveceras a ser dependencia de Ambev. Primero el paso de Paysandú en 2003, la producción de cerveza en Paysandú ya no está, o vino para Montevideo, quedó solo la maltería allá. Eso hace un ajuste y una acumulación de ganancia. Entonces, la primera visión fue: ganamos bien en Uruguay porque se duplica el consumo de cerveza, pero esa buena ganancia que tuvo en el periodo 2010-2012, o sea, acompañó el crecimiento económico del Uruguay en esos años, ahora se vino a pique y debe estar menos de la mitad de lo que ganaba en aquel tiempo. Bueno, en esos casos, cuando no ganan lo que pretenden, el ajuste somos los trabajadores, no queda ninguna duda de eso. El gremio de la bebida siempre ha sido un gremio muy, muy fuerte, muy, muy combativo. Las realidades que son cambiantes a nivel de los países y también de cómo se manejan las grandes empresas, ¿amerita ir modificando permanentemente también la lucha sindical? Yo creo que la lucha sindical, y no solo en la federación, tiene que ser, no digo revisada, porque la lucha siempre va a ser lucha, ¿no? Sino los métodos y quiénes son los compañeros que pertenecen a los sindicatos. Secretariado ejecutivo del PCNT pasado, estuvimos viendo todo lo que es el trabajo de plataformas, ¿no? Y algunas otras modalidades del mundo del trabajo que el movimiento sindical hoy, digamos, tiene dificultades para llegar a esos trabajadores, ¿no? Para nosotros sí hay algunas cosas que se modifican y otras cosas, y ya hablo del ámbito federación, se modifican en la forma, ¿no? Bueno, qué tipo de movilización, cuántos compañeros, qué tiempos de huelga son los lógicos que podemos tener como trabajadores, cómo afecta esto a la economía. O sea, porque también eso de los buenos salarios, los buenos convenios y demás hace a un entorno familiar determinado, que uno cuando ingresa en un periodo de paro por tiempo indeterminado, una semana de huelga como tuvimos nosotros, también hay que tener en cuenta para que no caiga, digamos, el espíritu de los compañeros y la realidad misma, ¿no?, de lo cotidiano, porque el sindicato podrá ayudar a los compañeros, pero nunca cubrir la totalidad de sus ingresos. Entonces creo que lo que sí hay que ser muy inteligente como sindicato, y creo que nosotros hemos dado algunas señales de ello, de que bueno, no hay una estrategia única, no hay una movilización única, hay que ver cómo desafiamos los nuevos tiempos y cómo nos vamos adaptando a las nuevas generaciones que evidentemente acceden mucho más pronto a la información y en definitiva también hace un movimiento mucho más individualista. Bueno, hay que ver cómo se conjuga todo eso y cómo conjuntamos a los compañeros en la lucha, ¿no? Se había registrado durante los gobiernos del Frente Amplio básicamente un incremento en la sindicalización de los y las trabajadoras en distintas ramas de actividad. Ahora eso parece haber tenido algún cambio, por lo menos en algunos ámbitos. Tú decías, por ejemplo, que hay trabajadores que decidieron ir por la vía individual. ¿Se ha puesto de moda estar en contra de los sindicatos? Sí, creo que hay todo un discurso de las patronales, mismo de este gobierno, contra la organización sindical, ¿no? Ayer yo escuchaba en un programa al presidente de la Cámara de Industria diciendo que los convenios que tenemos los trabajadores son producto del chantaje, ¿no? Chantaje quiere decir, ¿no? Hay que buscar en el diccionario, ver lo que significa esa palabra, y en verdad lo que nosotros tenemos todos los sindicatos son movilizaciones, negociaciones, y cuando un empresario define firmar un convenio con los trabajadores no es porque está chantajeado, no es que tiene una pistola en la cabeza y que le estamos exigiendo que firme. Son negociaciones de ida y vuelta donde todos obtenemos un beneficio, la empresa y los sindicatos.
Ha habido un discurso por parte, sí, también de la población que ha tomado, digamos, como propio el discurso del gobierno hacia o contra los sindicatos, que los dirigentes sindicales nos favorecemos de determinadas prebendas, que bueno, que no trabajamos, en fin, un montón de discursos que se han hecho, y eso lleva a que en este mundo hoy tan individual, producto de muchas consecuencias, digamos, de muchos años de individualismo fomentado desde los gobiernos, sea difícil atraer a los nuevos trabajadores al mundo sindical. El PIT-CNT también lo vio, ha bajado su cantidad de afiliados, lo vimos en el último congreso con la cantidad de delegados que tuvimos. También los cambios en el mundo del trabajo, eliminando muchas, digamos, de lo que es el núcleo duro sindical, ¿no? Que son las fábricas, por ejemplo. Creo que menos del 10% de la población ocupada en Uruguay es población industrial, o sea, eso demuestra una caída que viene de la década de fines del 60 en adelante cayendo sin parar. Entonces, bueno, eso dificulta mucho más el acceso a los trabajadores y dificulta mucho más la sindicalización de los mismos, ¿no? Pero sí ha habido un discurso desde el empresariado, conjuntamente con el gobierno, contra las organizaciones sindicales y los dirigentes. Hablábamos del tema sindicalización. ¿Qué pasa con los puestos de trabajo en los últimos años? ¿Ha caído también en este rubro, en esta área de actividad? Sí, han caído, sí. Yo podría irme de la década del 80 para acá. Un ejemplo muy grosero es el nuestro, Fábrica Nacional de Cerveza. Cuando yo ingresé allá en el 85 éramos 1.600 solo en la fábrica. Hoy somos 500 en Montevideo, pero uno tiene que contar que ya no es solo Fábrica Nacional de Cerveza envasando Pilsen y agua Vitel como cuando yo ingresé en aquel momento, claro, sino que ahora todo tiene la planta norteña, o sea, el envasado de norteña acá, toda la línea Pepsi, o sea que hay 3 fábricas en una y hay 2 fábricas que desaparecieron. Entonces, si éramos, supongamos, 3.000 en aquel momento, y creo que me quedo corto en esas 3 fábricas, hoy quedamos 500. Eso es un aumento de la productividad, la tasa de ganancia de las empresas que no está cuantificado, independientemente del salario, de los convenios de productividad, de la posibilidad de la reducción de la jornada laboral. O sea, hay un aumento de productividad y ganancia enorme. Y esto se da con la desaparición de un montón de empresas, ¿no? Sobre todo fabriles. Desde el 90 para acá, toda la industria textil prácticamente es testimonial. La desaparición de FUNSA dejó sin producción de neumáticos Uruguay. La concentración de la cadena frigorífica, la desaparición de la pesca, ¿no? Fripur y un montón de industrias que estaban vinculadas al procesamiento de pescado. Entonces, si uno se pone a hacer la lista, lo que pasa es que el tiempo va pasando y uno va olvidando todo lo que quedó fuera del ámbito fabril. Y bueno, y si nos ponemos hoy a ver cuáles son las actividades que evidentemente siguen quedando en Uruguay, son muy pocas, ¿no? Sobre todo las que no estén vinculadas al agronegocio. Bueno, las otras son bastante escasas, ¿no? Y obviamente se dio una desindustrialización del país y caída de esa mano de obra. Lo digo porque esto además impacta en otro de los temas que está haciendo discusión en estos días, que es la seguridad social, ¿no? Es decir, cuanto menos puestos de trabajo, menos ingresos tiene el Banco de Previsión Social. Sin duda, además hay una discusión bastante mala en ese tema, ¿no? Porque bueno, se dice bajan los cotizantes, cosa que es cierto, porque hoy tenemos creo que 172.000, según el último dato del INE, desocupados. Un aumento del informalismo, que también se dio. La pandemia lo bajó a un 20%, creo que ya andamos en un 22%. O sea, estamos acercándonos al 25% que había dejado el último gobierno del Frente Amplio. Y además el tema de los salarios, ¿no? Si hay 500.000 de uruguayos que ganan menos de 25.000 pesos o 25.000 pesos, su aporte solidario al BPS va a ser escaso. Y después se escucha cuando alguien dice, bueno, pero Ambev, dijo un columnista el otro día, deja 25 millones de dólares solo en salario en Uruguay. Yo estaría contento, porque si fueran 12,5, quiere decir que Ambev se lleva 12,5 millones a Brasil y no los deja en la economía uruguaya. Esos 25 millones nuestros se esparcen en el mercado interno, consumo local y además seguridad social. Entonces, uno pierde puestos de trabajo de calidad, quedan puestos de trabajo de muy mala calidad, sobre todo en el salario. Los aportes a la seguridad social van a ser pocos. Se pierden puestos de trabajo formales, porque el gobierno también dice creamos 100.000 puestos de trabajo, 70.000 puestos de trabajo, creo que fue lo que dijeron últimamente, pero muchos de ellos son informales. O sustituyeron a algunos que eran formales que caen en el informalismo. Entonces, esa combinación es bastante dura en el sentido no solo de lo que es la economía interna del país, sino también la seguridad social del futuro. Bueno, ¿qué trabajo, qué aportes, qué pilar solidario podemos construir en base a salario de 25.000 pesos?
Volviendo al tema específico de las fábricas nacionales de cerveza, ¿cuáles son entonces los próximos pasos? Vamos a recordar que están previstos por el lado de la empresa, que no está chantajeando al gobierno, está tratando de obtener sus ganancias, como tú decías, y por el lado de los trabajadores también. Nosotros definimos a partir de los turnos de la tarde, porque los horarios en fábrica son rotativos y eso complica un poco. No es volver a las 9 de la mañana, claro, como una oficina pública, sin desmerecer a los compañeros. Son realidades diferentes. Un tema de horarios, claro. Volvemos con los turnos de la tarde, levantamos las carpas que teníamos aquí en Montevideo y en Minas también, y el lunes empieza la negociación. Este conflicto lo que hace es un impasse. Se levantan las medidas, nos sentamos a negociar. Si llegamos a buen puerto no hay más medidas, si no, volveremos a instalar la misma medida que teníamos hasta ahora, porque la asamblea del 4 de abril fue clara, nos mandató a que ambas plantas queden operativas y que la solución que se ponga sobre la mesa sea de recibo para todos los compañeros. Entonces, en caso de que esto no suceda, volvemos a la huelga. Es simplemente un impasse hasta que la negociación avance. Es una condición que las dos mesas avancen, en paralelo, porque una condiciona a la otra indefectiblemente. Ya el lunes a las 10 de la mañana comenzamos con la negociación en el Ministerio de Trabajo. Tú hoy decías que por el camino quedaron dos empresas, ¿no?, que funcionan una sola. ¿Cuáles son las dos empresas que quedaron por el camino? Cuando yo te decía que hoy Fábrica Nacional de Cerveza en su planta en Agraciada tiene Norteña, Norteña Paysandú hoy es una maltería, ¿no? Hasta el 2003 fue una maltería, una productora y una envasadora de cerveza. Hoy es solo maltería. Hoy es solo maltería y la parte de cerveza se llena en la línea Montevideo. Y la otra fue Pepsi, que estaba en Millán Instrucciones, que un poco yo te hacía una referencia a lo que fue la transición, de Pepsi en Argentina, la compra por Quilmes. Y después, cuando Ambev se queda con todo, viene para Montevideo también, para la línea aquí que está en Agraciada y Paraguay. Claro. Entonces tenemos Pepsi, Norteña, toda la línea Pilsen, y a partir de lo que anuncia la empresa, toda la línea vidrio de Patricia también va a estar en Montevideo. Veremos cuál es la alternativa laboral de los compañeros de Patricia Minas. Es una realidad muy, muy fuerte. Ahora, a nivel de producto, cuando estas multinacionales, por ejemplo en el caso aquí de la bebida, se instalan en nuestro país, siendo que vienen desde Brasil, que tienen otra pata en Argentina, ¿el producto cambia en su esencia? Es decir, la cerveza hoy uruguaya es diferente a la que era en el 89, por ejemplo. Sí, porque se adapta a patrones regionales de producción y de consumo o de calidad de cerveza, ¿no? Yo te diría que la cerveza que conocimos, que tomamos en el 89, éramos mayores, así que podíamos tomar cerveza, no hay problema. No es la misma que hoy, porque se fue abrasilerando, ¿no? Se fue haciendo más liviana, ¿no? Más consumo, lo que todos conocemos cuando vamos a cualquier playa de Brasil. Hoy la cerveza uruguaya tiene esa impronta, es muy similar, y la que cambia es un poco la que se cataloga como premium, porque apunta a un nicho de mercado de aquel que consume cerveza de calidad, pensando en la vieja cerveza que teníamos aquí en Uruguay, pero sí, ha cambiado sustancialmente, ¿no? Parecía que era notorio, pero estaba bueno poder tener tu opinión. Obvio que nos llegan muchos mensajes de la audiencia, nos quedamos sin tiempo, se nos termina el Info 24. Fernando Ferreira, gracias por haber venido estos minutos y nos vamos a mantener en contacto, por supuesto. No, gracias a ustedes por la invitación, por estar atentos al problema de los trabajadores y a las órdenes cuando quieran, estamos acá de vuelta. Somos trabajadores también. Por eso mismo. Muchas gracias.